Bueno, recuerden que estamos estudiando, bueno, dice aquí, pido sus oraciones por la mamita de nuestra hermana Patty. Le están haciendo exámenes porque ha estado con problemas y al parecer es cáncer de colon, esperando no tenga complicaciones. Amén. Vamos a orar, hermano. Vamos a hacer esas oraciones hoy por ella, claro que sí, vamos a estar orando. Vamos a estar orando por nuestros hermanos allá. Extraño enormemente nuestras reuniones en la congregación de los Sauces. Amén, hermano. Pero mientras que sucede eso, hay que estar reunidos, orando en casa con la familia. Los invito a estar conectados por este medio cuando tengan electricidad e internet. Sé que siempre tienen problemas con la electricidad. Pido oración por mi cuñada, que mañana le harán la cesárea. Ella es la mamá de Sujei. Claro que sí, esas oraciones las vamos a hacer en un momento. Bueno, vamos a pasar a nuestro devocional. Les recuerdo que estamos estudiando la vida de David. Como saben, David, el hombre de Dios. Estamos en el capítulo negro de la vida de David, ¿verdad? El capítulo negro, como le titulé yo a este capítulo 11 y 12. El capítulo negro en la historia de David. Como decía anteriormente, este capítulo debe ser no solo de enseñanza, meditación y reflexión, sino una gran advertencia. Una seria advertencia para cada hombre y para cada mujer de Dios. Ese es este capítulo, una gran advertencia a todo hombre y mujer que quiere honrar y agradar a Dios en su vida, en su ministerio, en su hogar, en su familia, en su trabajo, a donde vayas. Esta es una advertencia de parte de Dios a cada David de la historia, a cada hombre y mujer que quiera parecerse a David. Un poco de contexto. Ayer estudiamos de las reacciones en cadena que ocasionaron el pecado de David. ¿Recuerdan? Pecados consecuentes fueron pecado de codicia, pecado de adulterio, codició a la mujer, adulteró, pecado de adulterio, número 2. Número 3, pecado de homicidio. Y número 4, homicidio, mata a Urías. Redactó, yo les decía cómo se sintió David redactando esta carta. Ayer cuando terminé el devocional y estaba cenando con mi esposa y con mi hijo, hablaba con mi esposa y le decía, mi amor, imagínate a David redactando esa carta. David está siendo usado ahora por el enemigo, por Satanás. 15 años ha sido usado por Dios y cuando escribe aquella carta ahora está siendo usado por su enemigo, por Satanás. Imagínense cómo había cambiado David. ¿Qué le sucedió a David? Nos hicimos varias preguntas. ¿Qué área de su vida él descuidó? Decíamos que siempre consultó a Dios y ahora no está consultando a Dios. Allí está parte del problema. Y pecado de homicidio, finalmente David ve que el plan número 1 falla, plan número 2 falla. Urías es un hombre leal, es un hombre con integridad, cosas que a David ya no tiene. David le falta integridad, le falta honestidad y esto abunda ahora en Urías. Urías en el capítulo representa la integridad, la honestidad, el amor y la lealtad que David ya no tiene. Y como David ve que este hombre es muy leal, finalmente lo manda a asesinar, colocándolo en el frente de la batalla donde está el enemigo más recio y le dice a Joab, su sobrino, que lo abandonen cuando esté allí para que él sea asesinado. Imagínense. Y pecado de encubrimiento. Decíamos Proverbios 28:13 que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiese y se aparte alcanzará misericordia. Voy a explicarles un poco hoy quién era Urías y qué representó o qué representa en la narrativa que hemos leído. Urías, este hombre no era hebreo, como lo saben, sino eteo. Por eso dice Urías el eteo. ¿Qué significa esto? Urías sacrificó su propia nacionalidad o nacionalismo por ser un servidor y soldado de la casa de Judá, es decir, de la casa de David. Imaginen la lealtad de este hombre. Los hombres como Urías, el eteo, representan hoy a todos aquellos que se niegan a sí mismos por amor a Dios, por amor a los hombres como David, por amor al ungido y a la visión de los hombres y mujeres como David. Increíble. Urías se negó a sí mismo para servir al rey David y por la visión de David. ¿Y cómo termina? Asesinado por el hombre por el cual él había arriesgado su propia vida en más de una ocasión. Pelean a favor de David y de la visión de David. En todo el relato o la narrativa de este negro capítulo, como le llamo yo, Urías aparece como la víctima, el incauto, el maltratado, pero ¿saben qué? En todo el capítulo representa el íntegro de toda la narrativa.
de toda la historia, lo que David ya no tiene. Vimos la hipocresía de David. Desde el momento en que Betsabé, la esposa de Urías el Eteo, quedó encinta, quedó embarazada, este comenzó a maquinar un plan diabólico para ingeniárselas, para encubrir su pecado. David quiere colocar su pecado debajo de la alfombra. Aunque él había perdido su integridad, oigan esto, David había perdido su integridad. Ahora se preocupa por mantener su reputación. Qué irónico, ¿verdad? Pierde la integridad, pero está preocupado por mantener su reputación. La integridad, hermanos, yo siempre he definido, me gusta esta definición. La integridad es lo que tú y yo somos cuando nadie nos ve. Eso es integridad. Cuando tú estás solo, cuando nadie te está viendo, excepto Dios, allí es donde tú eres íntegro. Cuando es de noche y estás pasando tu televisión con tu control remoto, cuando nadie te ve y decides omitir algunas cosas perversas de la televisión, es porque eres íntegro. Si lo detienes allí es porque no eres íntegro. Así de fácil. La integridad es lo que tú y yo somos cuando nadie nos ve. Ahora miren esto. La reputación es lo que queremos ser. Oigan esto. La reputación es lo que tú y yo queremos ser cuando otros nos ven. Es lo que David está haciendo. David, todo el mundo lo ve y está aparentando ser lo que no es. Por favor, para mantener su reputación de líder, de comandante del ejército, de rey, de ungido, mantener una reputación falsa. Pero la integridad la ha perdido, porque cuando nadie lo veía, hizo lo que hizo. Solo Dios lo podía ver. Por eso la integridad es lo que somos cuando nadie nos ve, y la reputación es lo que tú y yo somos cuando otros nos ven. Una pregunta clave aquí sería: ¿tú y yo somos íntegros? ¿Cómo está nuestra integridad? ¿Cómo está nuestra integridad? ¿Cómo está tu integridad? Esa es una pregunta clave que no podemos pasar por alto en el contexto. ¿O nos preocupa más nuestra reputación? Lo que aparentamos ser cuando otros nos ven. Clave, muy claves estas preguntas a esta altura de la reflexión. Entonces, otra cosa que vimos ayer, bueno, esto no lo vimos ayer, solo estoy conectando para arrancar con el capítulo 12. Es imposible arrancar el capítulo 12 sin haber mencionado esto. No pasaríamos por alto muchas cosas que no quiero pasar por alto. Otra cosa que veo, que cuando Urías muere en el campo de batalla, hay cómplices, hay varios cómplices en la muerte de Urías. Es decir, hermano, David fue culpable no solo de la muerte de Urías, sino también en la muerte de los otros que murieron junto con Urías. Piensen en eso. Ahora David no se conmovió ante la noticia. David no se conmueve ante la noticia de la muerte de Urías. Cuando le dan la noticia y los otros soldados mueren junto con Urías, ¿saben lo que dice David? David dice: la espada devora unas veces a uno y otras veces a otro. ¡Wow! Eso es lo que dice David. ¿Hasta qué grado de frialdad había llegado David? ¿Qué te pasa, David? Tú no eres ese hombre. ¿Qué te sucede, David? Acabas de matar, de asesinar a tu propio soldado. El hombre que no quiso ir a dormir con su esposa para cuidarte las espaldas. ¿Qué te pasa, David? Lo acabas de matar. A él y a sus amigos en el campo de batalla. Y cuando oyes la noticia solo dice: no se preocupen. La espada devora unas veces a uno y otras veces a otro. ¡Wow! ¿Hasta qué grado de frialdad había llegado David? Increíble. Estuve leyendo un libro de Matthew Henry hace un tiempo y recordé esta expresión y la busqué. Y Matthew Henry dice acerca de David esto: los deseos de la carne hacen gran devastación. Hacen grandes devastaciones en la vida de hombres y mujeres como David. Número 1, ciegan los ojos. Número 2, endurecen el corazón. Número 3, empedernecen la conciencia. Número 4, quitan al hombre todo sentido de justicia y honor. Totalmente asertivo en la historia y la narrativa de David. David ya no es un hombre con honor. David ya no es un hombre de justicia. Ahora se convirtió en un hombre injusto. Ahora es un hombre sin honor. ¿Qué te pasa, David? Perdiste incluso la justicia y el honor que siempre te calificó como hombre de Dios. El honor. Tú eras aquel hombre que jamás le tocaría un pelo, ni siquiera a su enemigo. Ahora, porque estás acabando con tu propio soldado fiel, Urías y sus amigos.
Wow, David es cómplice no solo de matar a Urías, sino de matar incluso a los amigos de Urías. Increíble, increíble. ¿Saben qué? Voy a leerles el capítulo 12, solo una parte del capítulo 12 para que entremos en detalle en esta tarde. Todavía tenemos muy buen tiempo. Nos quedan todavía aproximadamente 15 minutos de reflexión. Número 12. Voy a leer el capítulo 12. Por lo tanto, el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Había dos hombres en cierta ciudad. Uno era rico y el otro era pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió su ovejita, la cual creció junto con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso, y él la acunaba como a una hija. Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño o de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre, la mató y la preparó para sus invitados. Entonces David se puso furioso. Tan cierto como que el Señor vive, juro, dijo el rey David, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por la que le robó y por no haber tenido compasión. Entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel dice, yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, te di sus esposas y los reinos de Israel y de Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente para ti, te habría dado más, mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Uría elitita con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. De ahora en adelante tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Esto dice el Señor: por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Haré tus propios ojos, ante tus propios ojos, daré tus mujeres a otro hombre, y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. ¡Wow! 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 ¡Qué terrible mensaje de Dios por medio del profeta Natán! Un año después, había transcurrido, pasó un año después de David haber cometido su pecado de adulterio con Betsabé y haber conspirado para la muerte de su siervo Urías. Jehová levantó al profeta Natán. Transcurrió un año, quien llegó al ungido y le señaló su pecado. Natán llega a David y le señala el pecado. Y increíble, Natán, con respeto y un gran protocolo, mediante una parábola, una historia, logró buscar la reacción de David y de su propia sentencia. ¡Wow! Un punto clave: Dios nunca pasará por alto o excusará el pecado de sus siervos. Nunca. La unción no le da licencia a los hombres para pecar. A los hombres como David no les da licencia para pecar. Tarde o temprano, el pecado de los hombres como David saldrá a la plana mayor de Dios. Primera noticia. Tarde o temprano, aquellos que llevan una vida oculta, se les descubrirá. Dios va a sacar a flote ese pecado. Por eso decíamos ayer que hay pecados que se les descubren a los hombres en este mundo. A otros se les descubre después en el juicio. Increíble. Dios tarde o temprano saca a relucir el pecado no arrepentido. Recuerden, David no está arrepentido todavía. David encubrió su pecado por un año. Increíble. ¿Cómo pudo David vivir por un año? Ya van a ver cómo pudo o qué sintió. Saben que los hombres como David no podrán olvidarse jamás de su pecado. David podrá suprimirlo en su conciencia. Podrá reparar grietas sociales, heridas emocionales. Él va a intentar reparar algunas cosas allí. Pero saben que Dios le sacará en cara y públicamente su pecado privado, ese pecado privado y disimulado. Dios lo tratará severamente. A los hombres como David, que han abusado de su poder y de su unción y de su posición,
aquellos que pecan con premeditación y alevosía, Dios sacará a relucir ese pecado y le dará el merecido. Wow, esto es una advertencia para ti y para mí. Esta es una advertencia a esta altura del devocional para hacer un alto, stop, alto, y decir, hay que chequearse, hay que mirarse en el espejo de la honestidad. ¿Estamos encubriendo algo? ¿Será que alguien lleva una vida oculta? ¿Será que estoy tratando de conservar la reputación, lo que soy mientras otros me ven? ¿Será que la integridad se fue de tu vida? ¿Cómo está la integridad en nuestra vida? La integridad es lo que somos cuando nadie nos ve, recuerden. Me encanta esa definición. Aquí hay que reflexionar, meditar, rascarse un poco la cabeza, la barba y decir, hay que arreglar algunas cosas en la vida cristiana, en el hogar, en el matrimonio, en las relaciones interpersonales. Es el momento de pensar. Recuerden, David ha hecho todo lo que ha podido para encubrir su pecado. ¿Saben qué? Dios lo va a destapar. Dios lo va a sacar a relucir el pecado. Recuerden cómo terminó el capítulo 11 ayer. Y todo lo que David había hecho había desagradado a Dios. Dios estaba herido. Dios estaba triste. Dios estaba molesto con David. Ahora miren el trabajo de Natán. Natán se le introduce a David con sin muchos rodeos, mediante una narrativa, una historia, con una alegoría. Apela a la imaginación, apela a los sentimientos y a la voluntad de David, del monarca David. Increíble el trabajo de Natán. Le habló de dos hombres de clases sociales diferentes, uno rico y el otro pobre, como pueden ver en la parábola, pero de la misma ciudad. A pesar de sus muchas vacas y ovejas, propiedades del rico, y en contraste con una sola corderita que aquel hombre tenía, que era la mascota del pobre y de la familia. Ante una visita inesperada, el rico se apropió de la corderita, de la ovejita del pobre, para alimentar a su visitante. Lo leímos en el capítulo 12, ahorita en verso 2 en adelante. Increíble. Entonces, en este punto, Dios le habla en su propio idioma a David. Ese es el punto. Notemos la expresión, una sola corderita, una sola ovejita. Verso 3. Representaba en el contexto todo lo que era de valor, todo lo que es importante para alguien. La corderita era la felicidad de la familia, del pobre, de la familia de este hombre pobre. Comía de lo que éste comía y bebía de lo que éste bebía. Y aún compartían el mismo lecho con ellos, la misma cama. Era un miembro indefenso de la familia. Por eso le llama la corderita. Era una persona indefensa. David había sido un pastor. Por eso Dios le habla en su propio idioma. David había sido un pastor años antes. David tuvo muchas ovejas o pocas ovejas, según 1 Samuel 17. También había sido un niño pobre en una familia necesitada. Esa alegoría, hermanos, sin lugar a duda, apelaría al justo juicio del monarca, que todavía yacía en la profundidad de su corazón. David, sin darse cuenta, va a reaccionar de la forma que debe reaccionar un monarca. Pero no sabe que el hombre es él. No lo sabe. Miren la reacción de David. Yo le titulé a este punto la reacción de David. La reacción de David fue justa, pero él no fue justo. Qué alegoría, qué ironía, perdón. David reacciona con justicia, pero él no fue justo. Reacciona con misericordia, pero él no tuvo misericordia. Reacciona en contra del abuso, pero él fue un abusador. ¿Cuántas veces los hombres como David no declaran para otros un juicio? Veo una enseñanza aquí. David es muy boca fácil para declarar un juicio. Ese hombre debe morir porque no tuvo misericordia. Es muy fácil para aplicar el juicio a otros. Wow. Conozco muchos predicadores así, líderes, que eran muy fácil para enjuiciar a otros. Pero cuando Dios sacó sus vidas a flote, sus vidas ocultas a flote, ahora no pueden hablar muy duro. Lo he visto. Yo he visto eso. Tristemente, eso no debería pasar, pero lo he vivido, lo he visto. Lo he vivido en mi vida cristiana, como hombres que se creían los monarcas y enjuiciaban a todo el mundo. El juicio para otros era muy fácil de señalarlo, pero ahora que la
vida cambió, la ruleta cambió y ahora Dios sacó a relucir todo lo que ellos habían hecho en su vida. Parece que las cosas han cambiado. Es lo que está sucediendo en David. Se molesta, quiere actuar con justicia, pero él no fue justo. Actúa con misericordia, pero él no tuvo misericordia. Se molesta por el abuso, pero él fue un abusador. Hay personas así todavía. Hay personas así todavía, es triste. Atacan a otros con una proyección de juez, con juicio. Muchas veces para disimular la posición de ellos, lo que están haciendo. Lo que condenan mucho, lo más probable es que ellos hacen lo mismo. Es porque quieren absolverse de sus pecados. Es por lo general. Eso sucede. Eso se ha contemplado. Eso se ha vivido. Eso se ha visto. Lo que critican mucho, lo que condenan muchos, por lo general resalta después en ellos. Cuando Dios mueve la mata. Cuando Dios mueve el árbol. Ay, Dios. Es lo que David está experimentando. Se molesta, pero ¿sabes qué? Le dice Natán. Ese hombre que merece la muerte, rey. ¿Sabes que ese hombre que no actuó con justicia, que no fue justo, que no tuvo misericordia y que le molesta el abuso? ¿Sabes quién es ese hombre? Pues ese hombre eres tú, Señor. Ese hombre es usted, Señor. Qué baño de agua fría para David. Qué tobo de agua fría, decimos en Venezuela. Wow, la confrontación de Natán a David. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, verso 7. ¿Sabes qué? Ese hombre que tanto repudias de la parábola, de la alegoría, de la historia, pues eres tú. ¿Qué te parece? Ese hombre eres tú. Tú fuiste el que le robaste la oveja, la corderita al hombre pobre. Tenías tanto y le robaste la oveja al hombre que no tenía nada. Eres un cobarde, David. ¿Qué te sucede, David? ¿Qué te sucede, David? ¿Por qué actúas sin misericordia? ¿Qué le sucedió al David misericordioso, bondadoso, justo? ¿Qué le sucedió al hombre que escribió en paz me acostaré y asimismo dormiré? Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Dónde está ese David? Ahora es un hombre implacable y cruel y sin misericordia. Ese hombre eres tú. Cuando los hombres como David fallan a Dios, tiene que aparecer algún profeta como Natán. Ese es un punto que veo aquí. Tiene que haber un profeta como Natán que confronte a un hombre como David con un mensaje poderoso de confrontación. El pez muere por la boca, dice un dicho muy famoso. El pez muere por la boca. Es un dicho popular, criollo. ¿Saben qué? David murió por la boca. Es increíble que David como monarca y como rey profetizó y dice, ese hombre debe pagar 4 veces lo que hizo. ¿Saben qué? Dios le va a cobrar 4 veces lo que él hizo. Se ató con sus propias palabras ante el profeta Natán. Su arrogancia va contra él. Ahora, Natán descubre a David como el personaje malo de su historia, de su narrativa. David, en la confrontación, es el personaje malo. ¡Wow! ¡Qué triste! Jehová, hermano, miren este punto. Jehová le deja saber a David que David había llegado a ser lo que era y a tener lo que él tenía solo por gracia y por la misericordia de Dios. Los logros de David eran como resultado de la bendición de Dios en su vida. El hombre David, el ungido David, nunca podía olvidar de dónde lo sacó Dios y dónde lo había puesto. Muchos hombres hoy en día, grandes ya, se olvidan de cómo Dios los ayudó. Se olvidan de dónde los sacó Dios y dónde los colocó Dios, dónde se encuentran. Todo lo que era de Saúl, en el contexto, Dios dice, se lo entregó a David. Tronos, casa, el harén, y aún le unió la casa de Israel con la casa de Judá. ¿Qué significa esto? Universal. Unión universal. Poder. Y Dios le dice, ¿sabes qué? Y yo te iba a dar más. David le falla a Dios. Le falló al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y se falló a sí mismo. Falla a sí mismo. Porque tuvo en poco la palabra de Dios. Según el verso 8. Tú tuviste en poco la palabra de Jehová. Descuidó la palabra de Dios en su vida. La palabra ausente del corazón de David lo haría tropezar y fracasar. La pregunta que tú y yo tenemos que hacernos en este momento es, ¿cómo está la palabra de Dios en tu vida? ¿Está en tu corazón o está fuera de tu corazón?
¿Te has olvidado de la palabra de Dios? ¿Tienes en poco la palabra de Dios? Preguntas para meditar. No podemos pasar por alto estas preguntas. Tenemos que hacernos esas preguntas. ¿Amamos la palabra de Dios? ¿Nos fastidia la palabra de Dios? Ese es el punto, hermano. Miren las múltiples bendiciones recibidas para David, que Dios le había dado según el verso 7 y 8. Miren, le dio unción. Dios lo ungió. ¿Qué significa esto? Lo eligió, lo separó de una familia pobre y lo convirtió en un hombre poderoso. Le dio liberación ¿de quién? De la casa de Saúl. 15 años preservó su vida. Lo liberó de la casa de Saúl. Le dio las mujeres de Saúl. Cuando los reyes caían, el rey que lo suplantaba tomaba eso. Le dio sus mujeres. Le dio la casa de Israel y la casa de Judá. Y Dios le dice por medio del profeta Natán: si esto no te bastaba, David, yo te iba a dar más. Si eso no te llenó tu vida, yo te iba a dar más. Pero tú tuviste en poco la palabra de Jehová. ¡Wow! Se me eriza la piel. David poseía todo lo que una persona, hermanos, pudiera anhelar, considerar, desear. Más especial que todo esto era la seguridad de la aprobación divina. David tenía aprobación divina. La confirmación de Dios en su vida lo había declarado a David un hombre poderoso, exitoso. Sin embargo, David había despreciado todas esas bendiciones solo por satisfacer un deseo carnal de unos minutos que le estaba prohibido. Él lo sabía. Oigan, David no fue engañado. David no puede decir: ay, fui engañado. Como dicen algunos, ay, me engañaron, el Satanás me engañó. No, Satanás no lo engañó. Satanás lo tentó. Él fue vulnerable a la tentación. No lo engañó. El engaño es algo que desconoces, cae por desconocimiento. David sabía perfectamente que esto le desagradaba a Dios, así como tú y yo lo sabemos. No podemos decir: ay, Satanás me engañó y me fui con otra persona. No, no te engañó. Te tentó y tú cediste a la tentación. Tú despreciaste la palabra de Dios. Tú la tuviste en poco y despreciaste toda bendición que Dios te dio de lo alto. Si eso no te bastaba, dice Dios, ¿sabes qué? Yo estaba dispuesto a darte más. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿Saben qué va a hacer Dios? Dios va a cerrar la llave de la bendición. ¡Qué triste! Me entristece esto. Dios va a cerrar la llave de la bendición. Jehová Dios le deja saber a David que éste llegó a ser lo que era y a tener lo que tenía por su gracia y su misericordia. Como les dije, Dios va a cerrar la llave de la bendición. ¡Wow! Increíble. ¡Wow! Le falló a Dios por fallarle a Dios. La sentencia, viene una sentencia para David. Y ahora le dice Dios, verso 10, no se apartará jamás la espada de tu casa. ¿Sí? Esto era un símbolo. ¿Qué simbolizaba esto? La violencia que experimentaría la familia de David. El pecado de David puede afectar a su familia y también a aquellos a los cuales ha sido llamado a ministrar. El pecado de David afectó a otras personas, a su familia especialmente. Dios le repitió mucho a David: y tomaste por mujer la mujer de Urías, verso 9. Y tomaste la mujer de Urías el Eteo para que fuese tu mujer. Verso 10. Esa redundancia de Dios por medio del profeta Natán le recordaba a David que su acción, su pecado, su locura desagradó totalmente a Dios. Ese es el punto. Más adelante vamos a ver las consecuencias de su pecado. Hasta ahora lo vamos a dejar ahí, porque esto nos llevaría algunos minutos más y no quiero sobresaturarlos. Yo deseo que esta palabra esté siendo de advertencia, de enseñanza, de mucha edificación, de mucha meditación y reflexión, y que podamos ver este texto en su contexto como lo estamos viendo y tratar de sacar como estamos sacando los principios bíblicos y aplicarlos a nuestra vida. Recuerden, si te declaran guerra, dicen por allí, guerra avisada no mata a soldado. Cuidado, estamos en guerra, estamos en una guerra espiritual. No bajes la guardia. Tú eres un gran hombre y una mujer de Dios. Dios tiene cosas buenas para ti y para mí.
No echemos a un lado la palabra de Dios. Recordemos que cada pecado traerá su consecuencia. Así que yo te dejo con este pensamiento, esperando que esta reflexión haya sido de mucho, mucho alimento espiritual para ti en esta tarde. Por favor, compartan este mensaje con otras personas, etiqueten al que quieran, ya que el deseo de Dios y sobre todo de cada uno de nosotros es que la palabra de Dios sea proliferada en abundancia, abundantemente, en abundancia. Te bendigo. Recuerden, estamos estudiando el capítulo negro de la vida de David. Es una advertencia para cada uno de nosotros. Como ven, estamos estudiando el texto en su contexto, haciéndonos preguntas claves para cada uno de nosotros y aplicando la palabra de Dios a nuestra vida. Sea Dios bendiciéndote, sea Dios honrándote. Jesús dijo: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tú y yo somos llamados a vivir en paz, en santidad, en unidad con Dios, y aborrecer lo que Él aborrece y amar lo que Él ama. Te bendigo, tu hermano, tu amigo, vecino y familia, Isaac Hunda, desde Venezuela. Voy a leer el chat a continuación.